Bien, el siguiente ejercicio, el 628, dice lo siguiente. Un bloque de hielo con masa de 2 kilogramos se desliza 0,75 metros hacia abajo por un plano inclinado, a un ángulo de 36,9 bajo la horizontal. Ok, cuando nos dicen eso, pues simple y llanamente lo que nos están dando es, ok, nos están diciendo, pues imagínense que si se desliza hacia abajo, pues digamos que nosotros estamos parados aquí arriba y lo que estamos viendo, pues, es el ángulo este que se forma aquí. Entonces, por eso nos dicen 36,9 bajo la horizontal. Entonces, eso, pues normalmente es cuando vemos que algo se desliza hacia abajo y digamos que estuviéramos arriba, en ese punto arriba, viendo deslizar hacia abajo. Es una perspectiva. Entonces, este ángulo que está aquí, pues es exactamente el mismo del plano inclinado. ¿Ok? Entonces, mm, que nos digan bajo la horizontal o sobre la horizontal es básicamente lo mismo. ¿Ok? Eh, ¿Qué más? Nos dicen pues que el parte del reposo, ¿ok? Y nos preguntan la rapidez final. No hay fricción, sobre todo porque pues es un bloque de hielo. ¿Ok? Entonces ya la fricción es despreciable. ¿Ok? Vale, muy bien, entonces veamos a resolverlo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, tenemos la masa, sabemos que va a una distancia de 0,750 metros, el ángulo del plano inclinado es 36,9, parte del reposo, entonces, ¿cuál es la velocidad final? ¿Verdad? ¿Cuál es la velocidad final? Entonces, si hacemos el diagrama de cuerpo libre del objeto, pues, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el peso, que siempre es vertical hacia abajo, ¿ok? Entonces tenemos las componentes. Es la única fuerza que está actuando sobre el objeto, porque se desliza, se deja, ¿ok? El bloque de hielo que baje, y entonces tenemos las componentes del peso. Recuerden, el componente X es opuesta al ángulo, entonces se define a partir del seno. La componente Y es adyacente al ángulo, entonces se define con el coseno. ¿Ok? Entonces, el peso es la única fuerza que está haciendo mover eso. Entonces, bueno, ahí veamos cómo se resuelve. Utilizando el teorema de trabajo-energía, pues tenemos de nuevo que el trabajo total es igual al cambio de la energía cinética, trabajo total, entonces la energía cinética inicial es cero porque parte del reposo. Entonces tenemos que nuestro trabajo total está definido por la energía cinética final. ¿Ok? Entonces, pues bien, tenemos ahora, ¿cuánto vale nuestro trabajo total? Sabemos que el trabajo total solo es realizado, o sea, todo el trabajo es realizado por el peso. Ahora, podemos verlo de la siguiente manera. ¿Cuál de las dos componentes va a hacer que esto se mueva? ¿Ok? La componente Y no, porque la componente Y está sobre el eje Y. No hay movimiento sobre el eje Y. La única que va a hacer que esto se mueva es la componente X. Entonces, la componente X es la que va a generar ese trabajo. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí, ¿verdad? Tenemos aquí entonces nuestra componente X, que es la que va a generar ese trabajo. De todo el peso, pues solo la componente X es la que va a generar movimiento. Y entonces la distancia D, que es el recorrido. ¿Cuál es el ángulo? El ángulo es cero. ¿Por qué? Porque entre la componente y el desplazamiento, pues los dos son paralelos. ¿Ok? Los dos son paralelos. Entonces, al ser paralelos, pues el ángulo es cero, coseno de cero. Entonces tenemos que nuestro trabajo total es 8,85 julios. Pues, ¿qué hacemos? Entonces, ahora, pues, lo que tenemos es que la energía cinética va a estar dada por ese trabajo total, teorema de trabajo-energía, ¿verdad? Entonces, un medio de la masa o rapidez al cuadrado del trabajo total. Entonces, despejamos la rapidez final y entonces, pues, tenemos eso que está ahí. La rapidez es 2 veces el trabajo total entre la masa. Sustituimos valores y nos queda entonces esto que está aquí.
Nos queda esa rapidez final para ese desplazamiento. ¿Ok? Para ese desplazamiento. Ahora, esto, como ven aquí, estamos tomando la componente del peso que está generando el movimiento. Pero también podemos tomar, según la definición, ¿okay?, de trabajo, podemos tomar, decir, bueno, la fuerza que está generando este movimiento, la única fuerza que está ahí es el peso. ¿Ok? La única fuerza que está es el peso. ¿Ok? Entonces, el peso con el desplazamiento, ¿cuál sería el trabajo realizado? Entonces, vamos aquí abajo. Otra forma para calcular el trabajo total, pues entonces es que el trabajo total es el peso, la única fuerza, por el desplazamiento por el coseno del ángulo entre ellos dos. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el ángulo entre ellos dos? ¿Ok? Entonces, es el ángulo que hay entre el vector peso y el vector desplazamiento. ¿Ok? Sería 90 menos este ángulo. ¿Ok? 90, porque acuérdense que el desplazamiento es paralelo a este eje, 90 menos este ángulo. Entonces, si nos vamos, tenemos el peso, ¿verdad? 2 kilogramos por 9,81 multiplicado por el desplazamiento por el coseno de 90 menos el ángulo del plano inclinado. Si hacemos eso nos da 8,83. Y fíjense que no es muy diferente a los 8,85 que habían dado de la otra forma. Entonces, cualquiera de las dos formas se pueden utilizar. Ustedes pueden ver cuál de las componentes es la que está generando el movimiento, ¿verdad? ¿Cuál de las componentes es la que está generando el movimiento, la que va paralelo al movimiento? Entonces, utilizarlo, pero tomar en cuenta de que esa componente va a ser paralela al movimiento, entonces el ángulo es cero. O el otro es tomar la fuerza como tal, ¿verdad? La fuerza como tal, el peso, y entonces pues tomar en cuenta el ángulo que hay entre el peso y desplazamiento. ¿Ok? Y llegan al mismo resultado del trabajo total.